Comenzamos con el breve repaso del tema de extracción líquida. Comenzamos refrescando rápidamente que las operaciones de transferencia de masa en general persiguen un propósito de modificar la composición de alguna mezcla o separar algún componente para purificarlo o para sacar alguna impureza. Luego repasamos muy brevemente las operaciones de transferencia de masa que previamente una clasificación de aquellas que están en contacto directo a las dos fases inmisibles y las que no están. Nos detuvimos a brevemente indagar qué veían ustedes de membranas, si ustedes me contaron. Y después vimos en las que de contacto directo varias de las operaciones de transferencia de masa que ustedes ya conocen y algunas que ustedes no han visto, por el momento al menos. Y bueno, allí hicimos hincapié sobre todo en cómo se distribuían los componentes del sistema en las dos fases. Había alguno de ellos en el cual un solo componente era el que se transfería de una fase a la otra, y otras operaciones en las cuales todos los componentes estaban en las dos fases. Y eso nos daba pie para afirmar luego que las que denominamos en forma general las curvas de equilibrio, los sistemas de equilibrio, cuanto si los componentes están en todas las fases, bueno, son bastante más complejos que si están en una sola fase. Luego presentamos rápidamente qué puntos íbamos a tocar en el desarrollo de este tema de extracción líquido-líquido y, bueno, en qué campos son de utilidad, algunos ejemplos, y en nuestra clase anterior, si no recuerdo mal, llegamos hasta la elección del disolvente. ¿Ah? Entonces, hoy vamos a ver la elección del disolvente y la extracción de equilibrio en una sola etapa, y vamos a hacer una pequeña descriptiva de los equipos que se usan en extracción líquido-líquido, y vamos a dejar para la clase del miércoles de la semana próxima el dimensionamiento o modelado de la extracción continua en multietapas. ¿Ah? Entonces, mencionamos aquí que la intención es separar un componente colocándole un solvente adicional. Se puede hacer con reacción química o sin reacción química. Y bueno, ahí vimos algunos campos de aplicación de esto, recordando siempre que esta operación de extracción líquido-líquido compite con otras operaciones de transferencia de masa de purificación o de separación. Y que hay algunas situaciones en las cuales compite con bastante ventaja y otras en las cuales no tanto. ¿Verdad? Entonces, para recorrer algunas cosas, cuando no se pueden separar por destilación porque las volatilidades relativas son muy próximas, entonces ahí la destilación no es una buena opción. Cuando hay muchísimos componentes en unas mezclas, sobre todo mezclas de origen biológico, en la que les contamos, y en otros casos donde, bueno, por razones de termosensibilidad de los productos, compite con la destilación al vacío o en cristalizaciones. Después vimos algunos ejemplos, uno que nos va a servir bastante de caballito de batalla, que es la mezcla agua-ácido acético. Que bueno, una opción es una extracción con acetato de etilo, otra opción es usar metílico isobutilcetona. En algunos casos se usan dos solventes para obtener otras dos fases, están prácticamente los componentes separados. Luego hicimos alguna descripción de este sistema, que nuevamente tenemos una solución de agua y ácido acético, y la intención de este flowsheet es que ustedes vean que necesariamente después que yo utilizo un solvente para extraer algo, después el extracto, o sea, en esa fracción, en esa fase, que generalmente tiene bastante solvente y tiene también el producto que a mí me interesa, tengo que separarlo. Entonces, ese solvente luego generalmente se reutiliza. Entonces, cuando uno piensa en un sistema de extracción líquido-líquido, hay que tener presente que no solo va a haber un extractor, un equipo llamado extractor, sino que va a estar asociado a otra serie de equipos
típicamente torres de destilación. Y comenzamos a ver los equilibrios, echando mano a la ya usada y abusada regla de las fases, en este tipo de sistemas que vamos a abordar, en el cual vamos a tener tres componentes, la mezcla A con B y después el solvente C, donde se van a formar dos fases. Tenemos 3 grados de libertad. De los 3 grados de libertad, en general, estos sistemas operan a presión y temperatura constante, por lo tanto queda un solo grado de libertad, y eso nos permite que en la información de equilibrio, conociendo un componente de una de las fases, uno, si están en equilibrio, puede saber cómo es la composición de todo el sistema. Y luego vimos 3 o 4 formas de presentar los datos de equilibrio. Yo les mencionaba que, haciendo algunas analogías, cuando ustedes vieron absorción, era muy sencillo en un plano con 2 ejes, abscisas y coordenadas, representar los datos de equilibrio. En destilación, pues también lo logramos, poniendo en abscisas concentraciones, en ordenadas temperaturas, y ahí teníamos la curva de equilibrio del vapor y la curva de equilibrio del líquido. ¿Por qué? Bueno, porque en destilación nosotros abordamos la destilación binaria, donde habían 2 componentes nada más. Acá hay 3 componentes como mínimo para que esto tenga sentido, así que la forma de representarlos es un poquito más complicada, un poco nada más. Claro está, si tienen sistemas de 20 componentes, tanto más complejo será el sistema, pero caen por fuera de la intención de... Déjenme ver una cosa, por favor, nada más. Perfecto. Bien. Temí que no estuviera grabando. Vamos de vuelta a compartir pantalla. Discúlpenme la interrupción, pero un pequeño problema canino. Mi perra está ladrando. Bueno, entonces estamos en los diagramas triangulares, explicamos cómo ubicar un punto en ese diagrama, conocida la concentración de una mezcla, donde hay un punto en ese diagrama que representa la concentración, o dado el punto, cómo lo representamos, y se acuerdan que era, bueno, el punto M es la paralela al punto M al lado AB, sobre este lado tenemos la composición en B, y así sucesivamente teníamos las composiciones de los 3 componentes. Y después, lo que vimos era cómo son de utilidad estos diagramas triangulares para informar sobre los equilibrios. Entonces dijimos que en los sistemas en equilibrio de 2 fases, en estos diagramas triangulares hay un lugar donde hay una región de una sola fase, es uno de los 3 componentes, no se separan en 2 fases, y hay otra región en la cual sí. Para esa región, si ubicamos un punto de mezcla, una mezcla que luego se separa, por medio de estas rectas que se llaman líneas de unión de equilibrio, yo voy a conocer cuánto es la composición de una de las fases, que en este caso estaría representada por la chica, y por B en la otra fase. Y lo que dijimos también es que había más de un tipo de formas de estos diagramas de equilibrio en coordenadas triangulares. Estos se les llaman sistema 1, porque bueno, un par de los componentes son parcialmente inmiscibles, pero pueden haber sistemas 2 donde 2 entre ellos son parcialmente miscibles, o inclusive sistemas de 3 donde los 3 en alguna medida y en algún rango presentan insolubilidad y separación en 2 fases, estando mezclando los puros, ¿no? Entonces, con esto, bueno, resumen, es una forma de presentar los datos de equilibrio, es de utilidad. A los efectos del diseño, nosotros no vamos a echar mano de estos diagramas, pero sí a los efectos de tener información de algunos sistemas.
Otra forma de presentar los datos es en forma de una tabla, al igual que ustedes lo veían en los datos de equilibrio en destilación, que se pueden presentar bajo el formato de una tabla, bueno, aquí también. Entonces, lo que decíamos hoy, la regla de las fases es, si están en equilibrio y dos fases, yo conozco que en la fase acuosa la concentración de acéticos es 6,42, o sea, definida una concentración en una de las fases, el resto de las concentraciones de las dos fases queda completamente definido. Bueno, esa información se puede presentar en un formato de tabla. Después pasamos a ver otra forma de representar los equilibrios, que es la que vamos a utilizar fundamentalmente para el diseño de estos sistemas, que es en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares lo que se pone es en abscisa la concentración del soluto que uno quiere extraer. En este caso, el ácido acético. En ordenadas la concentración del solvente que uno va a utilizar para realizar la extracción. Y tenemos dos líneas. En este caso sería la capa acuosa y la capa del extracto, ¿no? La capa etéreo. Entonces yo les decía, es representar en coordenadas rectangulares esta columna, que es la concentración de éter isopropílico en función de la del acético. Y esa sería la fase acuosa. Y la fase etérea, misma historia. Concentración de éter isopropílico en función de la concentración de ácido acético. ¿Está? Y de esta forma tenemos este tipo de representación. ¿Qué otra cosa va a ser de utilidad? Hoy lo vamos a profundizar un poco. Bueno, ¿qué pasa con esto? Acá. A ver cómo anda esto hoy. La idea es esta. Esta es la concentración del producto de interés. Esta es la concentración del producto, del solvente que vamos a utilizar. Suponga usted que tengo una mezcla, sigamos con nuestro caballito de batalla, de ácido acético, agua. ¿Está? Y la voy a extraer con éter isopropílico, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Suponga usted que la concentración de mi mezcla, primera cosa que estoy afirmando, si yo les pregunto a ustedes, la mezcla original, esta que tiene 40% de ácido acético, 60% de agua, antes de mezclarse con el éter isopropílico. El punto que representa la mezcla, esta inicial, digámoslo así, es un punto que está sobre el eje de abscisas. En este caso sería 0,4. Lo voy a extraer con el solvente completamente puro. ¿Dónde estaría el punto que representa el solvente completamente puro? El solvente completamente puro es un solvente que tiene 100% de concentración del solvente. Entonces estaría, pongamos aquí esto, vale 1. ¿Está? Y el mismo concepto que estuvimos viendo en diagramas triangulares, lo ven, creo yo, todavía con más claridad aquí. Si yo mezclo el solvente con esta mezcla de ácido acético agua 40%, ay, me salió medio corrida la cuesta, pero supongo que está acá. El punto que va a representar la mezcla del solvente con la mezcla nuevamente de agua y ácido acético va a ser un punto que está en algún lugar sobre esta recta. ¿Sí? Entonces, lo mismo que veíamos en diagramas triangulares. Si la cantidad de solvente que yo utilizo es muy poca, de forma tal que
el punto de mezcla caiga en algún lugar de este segmento de recta, no se me van a separar dos fases. Y también, si la cantidad de solvente que yo le coloco es mucho y me cae el punto de mezcla, o sea, la mezcla, la composición de la mezcla, en un punto por allí, en ese otro segmento de recta, tampoco voy a separar. ¿Tá? Falta probar esto que yo afirmo de que el punto de mezcla cae sobre la recta que une estos dos puntos, pero eso lo vamos a ver en breves instantes, es muy sencillo y trivial. Pero lo que quería mostrarles es esto, de que el mismo razonamiento que hicimos en la diagrama triangular, uno lo ve gráficamente en este sistema de coordenadas rectangulares. El sistema de coordenadas rectangulares, como ya están viendo, sirve para representar, obviamente, los datos de equilibrio, pero no se le pueden poner algunos información de la mezcla que yo voy a extraer, a saber, la mezcla inicial y el solvente que voy a utilizar. ¿Está? O había omitido decirlo en la clase pasada. ¿Está? Bien. Otra forma de representar los datos de equilibrio es con relaciones. Le doy concentración a relaciones. ¿Alguno se acuerda cuándo usaban algo similar a esto en absorción gaseosa? Silencio profundo. Cuando absorbían mezclas muy concentradas. Cuando absorbían mezclas muy concentradas, usaban relaciones molares y no fracciones molares. ¿Por qué en la situación de absorción gaseosa eso es muy cómodo? Y bueno, porque al hacer la relación del compuesto que estaba en la fase gaseosa dividido, los moles del compuesto, llegamos con el caballito de batalla de absorción, amoníaco, agua, aire. La relación de moles de amoníaco sobre moles de aire y moles de amoníaco sobre moles de agua eran las relaciones molares. Como la cantidad de moles del aire que atraviesa el equipo es constante porque no se transfiere el aire, o uno supone que así no sucede, y lo mismo para el agua, queda muy fácil de plantear la línea de operación. Bueno, en estos sistemas líquido-líquido, cuando hay un par de compuestos, uno es el solvente y el otro es el que acompaña mi compuesto que me interesa extraer, son muy insolubles entre sí, o muy inmiscibles entre sí. Este tipo de diagrama es muy útil al momento de diseñar. ¿Tá? Y bueno, entonces también queda más sencillo la representación gráfica, porque queda simplemente una línea. ¿Ok? Antes de pasar a esto que es un detalle de cómo varía con la temperatura, ¿alguna pregunta de esto que estuvimos viendo ahora de los equilibrios? Estuvimos repasando así a vuelo de pájaro. Silencio profundo. Avante. Influencia de la temperatura y la presión. La presión influye muy poco. Son líquidos y los líquidos son fluidos incompresibles y consecuentemente la presión afecta poco los datos de equilibrio. Sí afecta la temperatura. Y en este ejemplo que está presentado allí, lo que pueden estar viendo es que para una cierta temperatura puede tener en diagrama triangular de equilibrio, ¿no? Puede tener un sistema tipo 2 que luego evoluciona a un sistema tipo 1, perdón, este es tipo 1, que luego evoluciona hacia un tipo 2, dependiendo de las temperaturas a las cuales estemos trabajando, e incluso puede haber una temperatura en la cual no se me forman dos fases en ninguna proporción de concentraciones de los componentes. ¿Mm? Algo similar a la temperatura crítica. Otro concepto que estuvimos viendo era el del coeficiente de reparto. Que la definición es muy sencilla, la que está allí, es la fracción en peso del soluto en el extracto dividido la fracción en peso del soluto en el refinado. Recordé simplemente lo que dije, que esto no es constante, o sea que
el coeficiente de reparto no es una constante. Hay tabuladas en distinta literatura algunos valores que son generalmente para diluciones infinitas, sistemas muy, muy diluidos, si no, esto no es constante. Luego trabajamos sobre la definición de selectividad, ¿ah? Que era conceptualmente similar a la definición de volatilidad relativa. Es eso, es el cociente de las constantes de reparto. Y estuvimos viendo allí que íbamos a retomarlo de vuelta casi que de la misma forma que lo vimos en la clase pasada, que para que la separación en estas extracciones líquido-líquido sea la máxima posible, el valor de alfa tiene que ser o muy pequeñito o muy grande. Nosotros lo que hicimos fue intentar demostrarlo por el absurdo, que si alfa valía 1, en realidad no estaba separando nada. ¿Está? Y nos quedamos por acá. Selección del solvente. Uno lo que tiene aquí es el siguiente problema a resolver. Tengo una mezcla de dos componentes, A y B, y tengo que utilizar un solvente. Tengo que seleccionar un solvente para hacerlo. Entonces, primera recomendación general que yo siempre no dejo de hacerlo. Siempre, primero averigüe qué hace el mundo. O sea, si la mezcla que usted va a separar es una mezcla de componentes que está más que estudiada en el mundo, particularmente a nivel industrial, y a nivel industrial para separar esa mezcla se usa el solvente XX, seguramente usted va a seleccionar el solvente XX. Pero en esas situaciones donde hay una mezcla que hace muchos años que se viene separando con el solvente XX, es que aparecen porque se desarrollan nuevos solventes con mejores propiedades. Entonces, de alguna forma tiene que terminar haciendo una selección entre un conjunto de opciones que hay distintos candidatos a solvente. Y entonces lo que le vamos a suministrar a continuación son algunas características, perdón, algunas características que debería tener ese solvente, y en función de ese conjunto de características usted seleccionará. Como siempre, hay que llegar a una solución de compromiso. O sea, difícilmente hay un solvente que cumpla todos los requisitos que serían deseables para ser utilizado en una extracción de dos componentes. Entonces vamos a ver algunos criterios. Primero, el criterio de selectividad. ¿Está? Esto lo mencionamos recién, pero lo voy a volver a repetir. Recuerden, la selectividad tiene que ser o muy pequeña, tendiendo a 0, o muy grandota. Entonces voy a hacer lo mismo, pero con un leve cambio en la presentación. Estamos enfrentados a una mezcla AB que deseamos evaluar un solvente C para separar. Entonces, acá tenemos el cociente de las dos constantes de reparto, la de B, que es el peso, la fracción peso de B en el extracto sobre el refinado, y la de A, misma cosa, pero para el compuesto A. ¿Está? Entonces, bueno, operando un poco con esto, uno puede llegar rápidamente a que la fracción en peso de B en el extracto sobre la de A en el extracto es igual a alfa por la fracción en peso de B en el refinado y A en el refinado. Como la definición de fracción masa es por ejemplo, la de B es la masa de B sobre la suma de A más B en el extracto. Este cociente de este lado lo que va a quedar es la masa de B dividido la masa de A en el extracto. Y de este otro lado va a quedar alfa por la masa de B sobre la masa de A en el refinado. Entonces ahora lo que está diciendo es que si alfa es muy grande o alfa es muy pequeña, la relación entre las masas de los dos componentes que quiero separar, porque recuerden, son los componentes que estoy queriendo separar de la mezcla,
quizás lo pueda terminar de aclarar, no sé si los ayuda o los confunde, tomando un valor numérico. Si alfa vale 10, entonces significa que si en el refinado por cada kilo de B tengo un kilo de A, en el extracto, como es 1 dividido 1 da 1 por 10 da 10, voy a tener 10 kilos de B por cada kilo de A. Entonces ahí sí tengo una separación importante en la relación de masas entre A y B. Y análogamente si alfa vale 0,01. Es el inverso de lo que estuve discutiendo. Entonces, queda claro con esta pequeña mostración la idea de que alfa tiene que ser o muy pequeñito o muy grandecito. Repetí esto porque al final de la clase alguna compañera me repreguntó sobre esto. ¿Quedó un poco más claro? Hola. Sí, se entendió. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Entonces volvemos a la lista de características deseables de un solvente para realizar una extracción. La primera, la selectividad. Esa es una variable de un peso bastante alto. Después, la recuperabilidad. A ver, como les mostré en el esquemita este de ácido acético y agua que entraba en un sistema donde había un extractor y un par de torres de destilación, el concepto es esto, que yo tengo una mezcla de A con B, le pongo un solvente y voy a tener dos fases, y en cada fase voy a tener A más B más C. Después tengo que separar ese solvente, porque como ya lo mencioné, los solventes son relativamente costosos y uno los reutiliza. Entonces va a tener que pasar seguramente por un par de columnas de destilación. En una de ellas habrá una corriente que va a estar bastante rica en solvente, esperemos que bastante rica en el compuesto A, que es el que yo quiero extraer, y esperemos que pobre en el compuesto B. Entonces ingresa una mezcla de 3 componentes en el torre de destilación. Y acá pasamos a considerar la volatilidad relativa. ¿Se acuerdan cuando vimos destilación? Volatilidad relativa. ¿Qué pasaba cuando la volatilidad relativa tendía a 1 y necesitaba infinitos platos teóricos para poder separar la mezcla? Entonces, en la elección del solvente, uno tiene que considerar la volatilidad del solvente relativa a la volatilidad de los dos compuestos A y B. Porque puede ser que tenga una selectividad estupenda, pero si tiene volatilidad similar, voy a separar mucho, pero después cuando tenga que purificar esa mezcla voy a estar en un problema. ¿De acuerdo? Coeficiente de partición, y bueno, y está bastante asociado con la selectividad. Hay un solvente en el cual el compuesto de interés tenga un alto valor del coeficiente de partición. Recuerda que el coeficiente de partición es la concentración de A, digamos con ácido acético, en el extracto sobre la que me queda el refinado. Y bueno, me encantaría que fuera muy, muy grande para que la relación de concentración en el extracto fuera muy, muy grande. ¿Está? Solubilidad del disolvente. Bueno, esto lo estuvimos viendo en la clase pasada y la clase de hoy es el esquemita este que está aquí a la derecha de la diapo, donde lo que intenta mostrar es que, bueno, si yo tengo una mezcla A y C, en este caso en lugar de A más B es A más C, por la forma que está representado, cuyo punto cae por aquí, el que representa la mezcla sin separar, y yo voy a usar este solvente. Este solvente para esta mezcla solo me va a poder extraer un poco o mucho, un poco puntos, mezclas, perdón, cuya concentración estén comprendidas entre A y D, tanto en este como en este. Lo discutimos el otro día, si tengo una mezcla que está entre D y C y uso B, no se me van a formar dos fases. Entonces lo de la solubilidad del disolvente, dicho en forma mal y pronto, es bueno que yo le pongo ahí una cantidad y se me forman dos fases. Después veré qué proporción le pongo de solvente respecto a la mezcla que yo tengo. Pero primero que nada se tiene que tener algún lugar donde se formen dos fases. ¿Ok? Densidad. Esto pasa a tener
peso relativo, una importancia en este tema de extracción líquido-líquido. Trato de explicarlo. A ver, echemos mano a lo que vimos hace algunas semanas, que es destilación. En la torre de destilación de platos, ¿se acuerdan que ustedes teníamos allí en el equipo como que dos zonas claramente separables a los efectos de analizarlo? El plato donde contiene un líquido, donde está produciendo el burbujeo del vapor que sube. Y después, entre plato y plato, una zona donde se separan los vapores que siguen hacia la cabeza de la torre, y el líquido queda retenido en el plato y es vertido hacia el plato inferior por el vertedero, valga la redundancia. Esto que se narra cual una historia, la parte de que separo el vapor del líquido en destilación es un poco más sencillo, porque normalmente hay una gran diferencia de densidades entre el líquido y el vapor. Y cuando digo normalmente, quiero decir que hay unos cuantos casos que también estuvimos viendo, si se empieza a formar espuma en el plato, ahí la separación de la fase vapor de la fase líquida no es tan sencilla. Sin duda no era un problema en absorción gaseosa. En absorción gaseosa está el gas, que tiene una densidad muchísimo menor que la del líquido y no hay problemas de separación. Y ahora volvemos a nuestro tópico de análisis, que es la extracción líquido-líquido. Cuando uno tiene una extracción líquido-líquido, las densidades del líquido que va a usar como solvente tiene que intentar ser bastante distinta a las densidades de la mezcla A y B, y en particular la densidad de las dos fases que se forman, que luego hay que separar. Esa separación será tanto más sencilla cuanto mayor sea la densidad. Y simplemente para evocar algo que tiene que ver con, ¿se acuerdan que en estos diagramas triangulares, aquí, este puntito de por acá se le llamaba el punto de Ple, que era aquel punto medio extraño en el cual las dos fases tenían igual composición, en una abstracción? Pero yo le decía, bueno, pero es interesante aproximarnos al punto de Ple. Cuando las mezclas se separan y los dos puntos que caen sobre la curva de equilibrio están próximos al punto de Ple, las composiciones de cada fase no son muy distintas una de la otra, y consecuentemente las propiedades, entre ellas la densidad, tampoco va a ser muy distinta. Consecuentemente, vamos a tener una separación que es más dificultosa. ¿Tá? Misma razonamiento con la tensión interfacial. Exactamente, a mayor diferencia en tensión interfacial, más fácil va a ser separar los líquidos. Cuando tenga iguales o similares o bajas tensiones interfaciales, ahí se complica la separación y bastante. Otro tema. Acá está faltando algo. Perdón, denme un segundo nada más. Un segundo nada más. Ah, me pareció. Reactividad química. En principio uno puede eventualmente buscar un solvente de extracción, porque lo que quiero hacer es una extracción con reacción. A ver, hay un ejemplo que creo que ya manejamos. Si uno tiene una mezcla de hidrocarburos con algo de fenoles, uno puede usar agua con soda para extraer los fenoles, que las sales fenólicas son solubles en agua. Pero si no, cuando uno habla de reactividad química, está pensando en que no reaccione con los equipos, con los materiales de los equipos, que no reaccione en condiciones ambientes, que no explote, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro aspecto que hay que evaluar al momento de seleccionar un solvente. Otra propiedad es la toxicidad. Créanme que cuando uno maneja solventes que son tóxicos e inflamables, había un ejemplo que es bastante usado, que es el hexano. ¿Tá? Cuando uno usa hexano, las condiciones de seguridad de la planta para evitar por todos los medios posibles cualquier fuga de hexano a la atmósfera, porque es tóxico y porque es explosivo. Eso conlleva a plantas de alto costo justamente para tener un montón de contemplar
un montón de aspectos de seguridad para que el uso de ese solvente sea seguro, valga la redundancia. Entonces, bueno, usted tiene dos solventes que son parecidos en el desempeño en todas las otras casillas o criterios de evaluación, y uno es mucho más tóxico que el otro, está claro cuál va a elegir. Y por último, o por principio, el costo, el dinero. El dinero también es bastante importante, sobre todo en la inversión inicial. Como ustedes vieron, en el esquemita, voy para atrás. Aquí es el esquema típico. El solvente se recupera. No es que uno esté utilizando solvente fresco durante todo el tiempo. Ahora, se recupera en un gran porcentaje. Siempre hay que reponer un poco. ¿Por qué? Y bueno, porque esta corriente que dice agua, en realidad es agua con un poquito de ácido acético y un poquito de solvente. Y esta que dice ácido acético, el mismo razonamiento. Entonces, por acá también sale solvente, aunque a uno le gustaría que no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que reponer solvente. Por lo tanto, el costo del solvente es un costo de inversión inicial y también es un costo operativo. Bien, bien. Creo que llegamos hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Bien. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que es una extracción líquido-líquido en una etapa. ¿Está? Entonces vamos a ver primero algo de nomenclatura. A ver si yo tengo... Bueno. Yo tengo mi... Verán lo que está encerrado en este bloque. Dice contactor separador. Entonces, aquí los equipos tienen a veces completamente diferencia. La zona de contacto íntimo de los líquidos y la zona donde se separan las dos bases, ¿no? A ese sistema, integrado por el contactor y el separador, va a ingresar primero una alimentación. La alimentación es esto que la mezcla de A y B, de la cual yo quiero extraer algún compuesto, el agua, supongamos. También va a ingresar disolvente o solvente, que puede ser solvente o disolvente puro. Aunque, como verán, en los ciclos de recuperación, esta que estuvimos viendo, también un poquito de otros componentes en el solvente generalmente hay. Aquí ingresan este sistema donde entran en contacto íntimo, luego se separan y va a salir una corriente que llamamos extracto. El extracto generalmente es una corriente que es bastante rica en el solvente, que va a contener soluto, el soluto que a mí me interesa extraer, y también va a contener, esperemos que un poco del otro componente, que es el que acompaña a la alimentación del producto A. Y también va a salir por allí la corriente agotada, que se le suele llamar refinado. Está agotada porque va a tener, esperemos, que poco compuesto A, que es de nuestro interés, mucho compuesto B, que es el que acompaña A en la alimentación, y también un poco de compuesto C. Entonces, la jerga nueva es extracto y refinado. ¿Está? Bien. A su vez, vamos a colocar algunos subíndices. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de la etapa número 1, el 1, entonces las corrientes que ingresa aguas arriba es B sub 2, B va a ser para la corriente de extractos o de solvente. La que ingresa
aguas abajo es N-1, o sea que es L para hacer las corrientes de alimentación agotadas, el refinado, perdón, o la alimentación, 0, la que entra, L1, la que sale. Y el extracto que sale de esta etapa va a ser B sub 1. ¿Está? Comentario general de lo que vamos a ver a continuación y del sistema este de extracción líquido-líquido. El tema en sí mismo es un tema muy sencillo. Muy sencillo porque, como van a ver hoy y en la clase próxima, desde el punto de vista de la dificultad de las ecuaciones que vamos a emplear, son todos balances de ecuaciones de balance. O sea que por ese lado a ustedes no les va a representar ninguna novedad ni nada extraño. ¿Qué es lo que hace complejo a la extracción líquido-líquido? Aunque usted no lo crea, la nomenclatura. Y lo vamos a ver rápidamente cuando querramos ver el brazo de la palanca. Si me permiten, tengo otro texto que espero que sea un poquito más fácil. ¿Qué es esto de la regla de la palanca? A ver, primero, ¿la han escuchado alguna vez? ¿En físico? Sí. Bárbaro. Aparte de haberlo escuchado alguna vez, ¿se acuerdan de qué venía esta historia de la regla de la palanca? ¿No era un balance de masa más? Forma parte de la regla. Sí, a ver, ¿cómo uno llega al... No quiero usar la palabra demostración porque es un poco pomposo, pero cómo llega a la mostración es haciendo un balance de masa. Ahora, ¿qué era el significado de la regla de la palanca? Esencialmente, lo que estuvimos viendo hasta ahora, y yo lo dije un par de veces, una vez en la clase de ayer, perdón, la clase anterior, y la clase de hoy es cuando se acuerdan que yo ponía, se va a mezclar esto con esto, entonces el punto de mezcla, o el punto que representa la composición de la mezcla, es un punto que está sobre la recta que une las composiciones de los dos elementos que estoy mezclando. Eso es una parte de la regla de la palanca. Entonces lo que vamos a ver a continuación, ya les digo la segunda parte. La segunda parte, que también hice una aproximación intuitiva, es si de las dos cosas que estoy mezclando hay una que le pongo, abro comillas, mucho de esa una, si pongo mucha masa de eso respecto a la masa del otro, el punto de mezcla va a seguir estando sobre la recta que une esos dos puntos, pero va a estar próximo al punto que representa la mezcla, el componente ese que yo le estoy poniendo mucho. Entonces la regla de la palanca tiene que ver con esto otro también. Entonces lo que vamos a hacer es dedicarle unos minutitos y nada más que unos minutitos a ver esto en forma un poco más formal y nada más que un poco más formal. Entonces, la idea es, para poder razonar esto, después lo vamos a usar en sistemas en continuo, pero para hacer la aproximación más fácil todavía, porque no es que sea difícil, vamos a suponer un sistema batch, o sea que yo mezclo una masa B de solvente y una masa L de líquido con estas composiciones que están acá. B tiene A, tiene B y tiene C. Y L también tiene A, tiene B y tiene C. X, X, X. Los mezclo. ¿Está? Entonces, bueno, la masa resultante va a ser la suma de las masas de B y de L. Si hacemos un balance de componentes, por ejemplo, el componente A es lo que está en la masa esta por la concentración de A en la masa, en el punto de mezcla o en la mezcla, por la masa de la mezcla, me dan los aportes de cada uno, y misma historia para el otro componente C.
Lo otro es que, recordar esto, ¿no? Que las fracciones básicas de los tres componentes siempre da 1. Entonces, sistema de coordenadas. Si este es el punto B y este es el punto L, o sea, es el punto ubicado en este diagrama que representa las concentraciones. ¿Ah? Siempre hemos dicho que estaba sobre la recta, pero ¿por qué en principio el punto M puede estar ahí? ¿Me explico? En principio puede estar en cualquier lado. Entonces lo que vamos a tratar de ver es que para que el punto M, una forma de mostrarlo, ¿no? O demostrar que está sobre esta recta, si yo hago la pendiente de este segmento y hago la pendiente de este segmento y es la misma, entonces está sobre la misma recta. Y eso es lo que intenta en esta demostración muy sencilla. Y la que estamos viendo. ¿Ah? Entonces tengo esto. Primero, sacar la abscisa y la ordenada del punto de mezcla. O sea, despejo de aquí, sustituyo M por lo que aquí dice, y despejo XA, que es la abscisa del punto de mezcla, y XCM, que es la ordenada del punto de mezcla. Vale, tenemos el punto de mezcla. Entonces, ¿por qué tengo un cartel escrito en rojo que dice explicar la nomenclatura? Bueno, porque como yo les mencioné hace unos minutitos, unas cosas que es un poco entreverada la nomenclatura. Si ustedes se fijan cómo denominamos a la abscisa del punto de mezcla, lo denominamos con una X, o lo notamos de notación con una X. Pero la ordenada también la notamos con una X. A su vez, a ver si viene después la representación de esto. No. Fíjense en que la concentración de C en C, si es la del líquido, la notamos con una X, y si es la del solvente, la notamos con una I. Pero en ambos casos estamos hablando de la concentración de C. Cuando hagamos las líneas de equilibrio, cuando ustedes en el práctico intenten modelar las líneas de equilibrio, créanme que eso genera algunas confusiones. ¿Ah? Pero volvamos a nuestra pobre mostración de esto. Tengo el punto de mezcla. Esto es lo que acabo de decir. En el eje de ordenadas, la notación es tanto con X como con Y, y en el eje de abscisas es tanto con X como con Y. Entonces, a partir de la ecuación 4, que es la definición del punto de mezcla, hago la diferencia entre XA y el punto de mezcla. Y reacomodo y me queda esto que está acá. Y hago algo parecido con I sub A. Y me queda esto que está aquí. Entonces, el cociente de estas dos diferencias me queda el cociente de la masa de líquido y la masa de solvente. Ok, sería lo mismo, el flujo del líquido y el flujo del solvente. En forma análoga, uno puede llegar a una expresión haciendo lo mismo, pero con la abscisa XC del punto de mezcla, la concentración de solvente C en el punto de mezcla, restándole convenientemente a la concentración del solvente y a la concentración del líquido, y nos llega a esta expresión. Por lo tanto, igualando 6 y 7, uno llega a esa igualdad. ¿Y qué es esa igualdad? ¿Alguien lo ve? ¿Qué está representando?
Vamos a verlo. Espero. ¿No está representando la pendiente? Estoy representando la pendiente de cada uno de estos segmentos. ¿Lo vieron todos? Es, a ver, ETSXA y ETSXC. Si aplicás la división de los catetos, te das cuenta. Exactamente. Es eso. Es diferencia de ordenadas C sobre diferencias de abscisas. Diferencias de ordenadas sobre diferencias de abscisas. Porque se acuerdan que las abscisas es la concentración de A, por más que confunda la I, uno tiene ya metido en la cabeza que I es la ordenada de las cosas, no. Entonces, esta le da la pendiente y esta me da la pendiente del otro segmento. Entonces, lo que acabamos de mostrar es que el punto M pertenece a la recta que une esos dos puntos. Y ahora vamos un pasito más. Pasito más es de dónde viene lo de la palanca. ¿No? Lo de la palanca la tenemos acá. La relación, yo lo juego un poquito por semejanza de triángulos o de forma, no voy a hacer más tiempo con esto. La distancia que hay entre B y M, esta distancia, dividido la distancia que está entre M y L, es igual a esta relación. Eso es lo que se llama la palanca. ¿Mm? La distancia sobre esa recta, o cuán cerca o cuán lejos está el punto M del punto B o del punto L, depende de la relación L sobre B. Por eso en la jerga coloquial, yo he dicho varias veces en la clase, en la última clase, en la que si pongo mucho solvente o pongo poco solvente, lo que estoy haciendo es moviendo el punto M sobre esta recta entre estos dos puntos. ¿Quedó claro esto? Silencio profundo. ¿Qué interpreta el docente que está dando la clase cuando hay un silencio profundo? Cri, cri. ¿Puedes repetir? Bien. Lo que acabamos de ver intenta hacer una... No. Vamos del principio. Primero la aproximación al sistema físico, digamos. Yo mezclo acá un cierto masa de B, que está muy rico en solvente, pero que tiene un poco de A, un poco de B y tiene mucho C. Y una masa L, que tiene mucho A en principio, mucho B en principio y un poquito de C. Las mezclo. Tengo una masa acá que está mezclada, cuya masa es la suma de la masa B más la masa L. Esta es la masa. Y después yo puedo hacer balances de componentes en esta masa M. La masa M por la fracción de A o la concentración de A en fracción másica de esta mezcla tiene que ser igual a la suma. Esta es la masa que está contenida en M, es la suma de la masa de A que estaba en cada una de las dos masas que yo mezclé. Y lo mismo con C. ¿Está? Entonces, esto simplemente es balance de masa. ¿Qué intento mostrar? ¿Qué intento mostrar con esto? Lo que intento mostrar con esto es si este es el punto B y este es el punto L. La pregunta en principio es, ¿dónde va, abro comillas, a caer M? ¿Dónde está el punto M? Entonces yo decía, bueno, el punto M puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, por decir algo. Entonces lo que intentamos mostrar es que el punto M cae sobre la recta que une el punto B y el punto L. ¿Hasta acá quedó claro en mi repetición? Sí. Bien. Viene la segunda parte, que es bárbaro.
el punto M cae ahí en esa recta. Ahora va a caer M, va a caer más cerca de L o más cerca de B. Entonces esto es lo que se llama la regla de la palanca. Va a quedar más próximo del que tenga mayor masa. Y esto es lo que se resume acá, la distancia medida, ¿no?, entre el punto B y el punto M, dividida la distancia de M entre el punto M y el punto L, perdón, es igual a la relación de L sobre B. Así que dicho fue que si L es muy grande respecto a L, o sea que esto es práctica, tiende a 0, entonces la distancia de BM tiende a 0. ¿Sí? Sí, Eso. ahora sí. La regla de la palanca es dónde pongo el punto M y dónde lo va a estar más cerca. Es una demostración muy sencilla, no habría ni que hacerlo, pero simplemente lo hacemos para que tengan claro cuando ven por ahí lo de la regla de la palanca, de dónde sale. Entonces, a ver, ciclometría. ¿Se acuerdan cuando hacían mezclas de dos corrientes de aire que estaban a distintas temperaturas y con distintas humedades? Primero hacían un balance de masa de agua, y hacían un balance de energía. Y básicamente la combinación de esas dos cosas le daba que en un diagrama ciclométrico, la mezcla de aire, el punto que representa la mezcla es un punto que está en la recta que une esos dos puntos. Esto es lo mismo. Cuando uno hace balance de masas de las cosas, la mezcla queda entre los dos. ¿Está? Bien. Dicho esto, ahora vamos a pasar a dimensionar esto, un sistema de una etapa ideal. ¿Está? Que van a ver que es súper sencillo. Ahora yo tengo una corriente, esta es la etapa 1, ¿no? Acá hay un 1, no está muy bien dibujado, pero quiere decir un 1. Entonces esta es la etapa 1, en el cual viene la corriente que tiene mi producto A, el solvente B2, L0, y aquí se mezclan íntimamente las dos, y salen de esta zona donde hay una mezcla íntima de los dos, va a un separador, acá decanta, y sale. Normalmente el extracto que tiene densidad menor, generalmente va a salir la corriente B1, y el refinado sale la corriente L1. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, balances de masa, nuevamente definimos una mezcla M. La mezcla M sería lo que estaría dibujado aquí, más o menos. Es igual a la suma de las dos corrientes que ingresan, L0 y B2, y es igual a las dos corrientes que salen, luego se separan. Pero en cuanto a la masa, si acá hay 100 kilos, pues es la suma de los kilos que entran y la que sale. ¿Está? Más o menos. Esto no es muy estricto lo que acabo de decir. Pero conceptualmente uno puede, en un sistema de una etapa, visualizar, imaginar que hay una mezcla cuya masa es M y que tiene que ver con las cantidades de cada uno de los dos. O sea, la primera igualdad es un balance de masa global, ¿no? L0 más B1 es igual a L1 más B1, es un balance de masa global. Igualarlo a una M es una masa que representa la mezcla, que puede tener cierta carnadura en este tipo de sistemas, y cuando tengamos múltiples etapas ya no va a tener tanta carnadura, digamos. No va a ser tan real. ¿Está? Ahora, lo que hace uno a continuación, primero, un balance de A, o sea, todo el A que entra con el 0, más el A que entra con la corriente B2, y acá la nomenclatura, ¿no? X, A, y A. En ambos casos estamos hablando de la concentración de A1 en la corriente líquida, y acá la anotamos con I en la corriente del extracto. En este caso era el solvente que está entrando, que puede traer un poco de A. Esto es igual a la corriente de A que va a salir con el
el líquido agotado o refinado, L1, más la que sale con el extracto. Y esto, que si la primera igualdad, repito, es un balance de masa global, perdón, de componente A, lo igualo a esta masa M, que sería la masa de la mezcla, por la concentración que tendría esa masa de la mezcla de los dos. Y análogo para el componente C. ¿Está? Entonces, si yo conozco el planteo de esto, es, bueno, básicamente yo sé la composición de esta corriente B sub 2, sé la composición de esta corriente L sub 0, y la pregunta que debo responder es, ¿cómo van a ser las corrientes de salida? Las concentraciones en la corriente de salida. ¿Está? Eso es el objeto de nuestro estudio o análisis o búsqueda. ¿Está? Bueno, entonces, si yo conozco las corrientes de entrada, o sea, B sub 2 es conocido y A sub 2 es conocido, L0 es conocido, X0 es conocido, por lo tanto, la abscisa del punto de mezcla la puedo calcular, y otro tanto para la ordenada del punto de mezcla. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo puedo calcular el punto de mezcla, volvamos ahora a las coordenadas rectangulares. Vamos a hacerlo, si quieren, despacito, porque a veces, y solo a veces esto, si uno lo hace paso a paso, queda más fácil. Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Para ver si me quedó claro. El punto M no representa un parámetro físico del sistema. Es como... No necesariamente representa. Está. Puede ser que efectivamente, volvamos al ejemplo, al dibujito este que yo tenía acá. Puede ser, ojo, puede ser que justo la masa que hay acá sea igual a la suma de estas dos que están acá. ¿Está? Pero es, más bien es una abstracción de que existirá una mezcla, pero es una abstracción con bastante carnadura física. No sé si me explico. No necesariamente acá hay una masa M de estas dos cosas, pero sí nos queda claro, si quieren intuitivamente, que si yo junto L0 con B2 voy a tener una mezcla de esos dos. ¿Se entendió mi respuesta o no se entendió nada de lo que dije? Opción 3, no respondí a lo que me estabas preguntando. Adelante. No, quedó más claro, sí. ¿Está? Entonces, lo que es un poco intuitivo es este signo de igualdad que está acá. Pero es una intuición bastante fácil de creer, porque yo mezclo esto con esto, que después se separa. O sea, mezclo B con L, B2 con L0, y después se separan un B1, L1, entonces vos decís, tal. Cuando están mezclados antes de separarse, yo tengo una masa M, cuya composición, entonces planteo los balances. ¿Está? Disculpa, Jorge, la diapositiva anterior no está subida, no está incluida en el PDF que subiste. ¿Podrías agregarla? Dame un segundo, así tengo claro a qué te referís con la diapositiva anterior. ¿Esta está subida? Sí. ¿Y por qué no está subida? ¿Y qué hay en lugar de esta? Perdón. Pregunto, no, simplemente pregunto. O sea, no hay ninguna. O sea, No hay va nada, directo. o sea, pasa de acá a acá. Sí. Era para ver si estaban atentos nada más. Bueno, sí, la subo, no hay ningún problema. Sin duda que la subo, sí. Lo que intentaba acá es mostrarles esto. A ver. Concentración de A. Concentración de C. ¿Está? Y para el sistema este que estamos viendo, la curva de equilibrio es así. Si quieren, la voy a hacer mejor todavía. Para que vean que no escatimamos en recursos docentes. Esta es la línea del extracto.
y esta es la línea del refinado. La línea de equilibrio, ¿no? Cuando digo la línea, son las líneas de equilibrio. ¿Está? Entonces, lo que estoy planteando es, yo voy a mezclar una mezcla de A con B, esta de acá, y la voy a mezclar con solvente que tiene, la más fácil es solvente puro, pero podría ser solvente con un poco de A y un poco de B que está acá. ¿Está? La pregunta que yo les hago es, bueno, ¿qué concentración van a tener estas dos corrientes que salen de acá? ¿Qué concentración de A, de B y de C? ¿Qué concentración de A, de B y de C? ¿De acuerdo? Entonces, lo que discutimos hace unos 5 o 10 minutos. El punto mezcla es un punto que va a caer sobre esta recta. La recta que une el punto L0 y el punto B sub 2. Esto intento hacer una B sub 2. Entonces, 1. Va a ser un punto que cae en esa, sobre esa recta. 2. Si estoy diciendo en el dibujito, y me creen que el dibujito es que después que se mezclan, se separan en dos, es que, bueno, el punto de mezcla será un punto que cae por acá adentro. Porque si no caía adentro no se va a separar nada. Entonces, ¿cómo les parece que yo ahora encuentro las concentraciones de las dos corrientes que están saliendo de acá, de B sub 1 y de L sub 1? Silencio de radio. Usando el gráfico. Voy al gráfico, estoy en el gráfico, ¿qué hago ahora? Seguís la línea de equilibrio. O sea, ahí no la tenés, pero si la tuvieras. Las líneas de unión de equilibrio. ¿Se acuerdan que, si quieren, vamos para atrás? Esta. La que está en magenta es la línea de equilibrio del extracto. La que está acá en azul es la línea de equilibrio, perdón, del refinado. Ahora, en realidad, lo que es que este punto, con esta composición en extracto, está en equilibrio con este otro punto. Y este otro punto con este otro punto. Y este otro, y así sucesivamente. Entonces, la información que me está faltando en el dibujo que yo hice son las líneas de unión de equilibrio. Entonces, la línea de equilibrio la voy a dibujar en forma absolutamente antojadiza, así. ¿Ah? Entonces, una vez que yo tengo el punto M, tengo que buscar la línea de equilibrio que pase por el punto M. Y una vez que yo encuentro la línea de equilibrio que pasa por el punto M, qué feo que quedó este dibujado, por Dios. Profe, entonces no necesariamente lo proyectás, la línea de equilibrio no necesariamente tiene que ser la que pasa por esa recta que vos te consideraste dentro de esos dos puntos. La línea de unión A de ver si equilibrio. yo entendí. Primero voy a ver si entendí tu pregunta. Viste que Y luego, si entendí consideraste, tu pregunta. A ver, repetímela, por favor. consideraste el punto verde y el punto rojo y sobre ello hiciste un trazado de recta. Y consideraste que el punto M tiene que estar ahí debido al diagrama que vos te propusiste. Perfecto. El tema a lo que yo quiero preguntar es cuando vos proyectás sobre ese punto, sobre las líneas de equilibrio del extracto y la roja y la verde, no necesariamente tienen que tener, como diría uno, ahí pronto la misma pendiente. No. O sea, eso, puede ser así por tanta. Puede ser cualquier. A ver, la forma. Vamos a ver, la forma de la línea de equilibrio que están en rojo y en azul, por suerte les dibujé distinto color, ¿está? Depende del sistema en particular. Son cosas que se parecen a eso que acabo de dibujar, para los equilibrios de tipo 1. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Está?
Ahora, cada caso es cada caso. Dos, las líneas que están en verde, que son las líneas de unión de equilibrio, ¿no? Son estas que están acá. Esta. En este caso son, a ver, miren qué palabra, no sé si es correcta, son líneas reales, porque provienen de datos reales de este sistema de equilibrio. ¿Está? Entonces acá pueden ver que la pendiente de las líneas de unión de equilibrio van cambiando. Acá tienden como que infinito, a medida que nos movemos hacia acá, y cada vez menos pendiente, menos pendiente. Entonces, si el punto M, por ejemplo, me cae acá, salvo que tenga mucha suerte, que justo caiga también sobre una de las líneas de unión de equilibrio, yo pueda leer directamente sobre el diagrama, voy a tener que ver la mejor forma que, teniendo la pendiente de la línea de unión de equilibrio anterior y la pendiente de la línea de equilibrio que viene luego, apayármelas para encontrar la pendiente de la línea de equilibrio que pasaría por el punto M. ¿Quedó claro esta parte? Y no sé si terminé respondiendo correctamente lo que tú me preguntaste. Sí, era eso. Entonces, repito, tenemos el punto M y después tenemos que encontrar la línea de unión de equilibrio que pase por el punto M. ¿Qué quiero decir con que tenemos que encontrar? Primero tenemos que tener información sobre este equilibrio de cómo son estas líneas verdes, que son las líneas de unión de equilibrio. Lo voy a poner con verde, no sé si sirve para algo peor. Líneas de unión de equilibrio, cuya pendiente va variando. Y, entre comillas, trazar, cierro comillas, la línea de unión de equilibrio que pase por el punto M. ¿Tá? Una vez que eso sucede, voy a tener, este punto va a ser B sub 1, y este punto va a ser L1. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Bien. Miren qué respuesta clara les voy a decir. Sí, pero no. Lo que acabo de decir hace 5 segundos es cierto, en tanto y en cuanto la etapa sea ideal. ¿De acuerdo? Si la etapa no es ideal, lo que está claro es que se van a separar en dos fases y van a salir dos corrientes. Ahora, no van a salir en las condiciones de equilibrio. Porque volviendo a lo que ustedes aprendieron ya hace un año por lo menos, el concepto de etapa ideal es aquella donde las corrientes que salen de la etapa, en este caso B sub 1 y L1, están en equilibrio. Y por lo tanto, si las corrientes L1 y B1 están en equilibrio, L1 es un punto que pertenece a esta línea de equilibrio y B sub 1 es un punto que pertenece a esta línea de equilibrio. Pero a su vez, tienen que estar comprendidas por la recta que pasa por el punto M, por lo que estuvimos demostrando que el punto de mezcla uno sale de hacer balances de masa. Entonces, resumen, para diseñar una etapa ideal de extracción líquido-líquido, lo que tenemos que disponer es de los datos de equilibrio, fundamental, si no, no tenemos nada de esto, y después plantear los balances correspondientes. ¿Alguna duda de esto, de una etapa ideal? Bueno, asumamos que no hay duda, pero repito, esto es muy sencillo. La complejidad de resolver la etapa ideal es cómo, o una de las complejidades, cómo modelo las líneas de unión de equilibrio, para encontrar justo la línea de unión de equilibrio que pase por el punto M. ¿Ah? Pero es
Muy fácil. A su vez tiene un cierto grado de confusión por esto que usamos la letra I para notar la concentración del solvente C del refinado, a la cual llamamos I, pero la concentración de solvente del extracto también tiene subíndice C, pero lo llamamos XC. Entonces, sobre este eje hay valores que notamos XC y hay valores que notamos I sub C. Y lo mismo sobre este otro eje. La abscisa de este punto va a tener un X sub A, pero la abscisa de este punto, que está de la línea del extracto, va a tener un I sub A. Entonces, ¿les queda claro por lo menos dónde están los puntos que generan confusión al resolver este sencillo sistema? Sí. ¿Ah? Bien, entonces voy a repetir una vez más lo que dije y seguramente lo voy a repetir la clase por el próximo. El tema en sí mismo, extracción líquido-líquido, es muy sencillo. Es muy sencillo porque lo que hacemos es agarrar balances de masa de global, de componente, de lo que sea, y lo superponemos o lo combinamos con las líneas de equilibrio, con datos de equilibrio. O sea que no tiene ninguna dificultad. Lo que tiene es un poco de confusión por esto que acabo de señalar. ¿Está? Y bueno, ya van a haber varios ejercicios en el práctico en el cual espero que vayan diluyendo todas sus confusiones. ¿Está? Bueno, vamos a dedicarle... ¿En qué hora estamos? Ah, sí, tenemos tiempo suficiente para dar esto en la descriptiva. ¿Cómo son los equipos? Los equipos de extracción líquido-líquido conceptualmente se parecen bastante a los equipos de absorción gaseosa rellenas o las torres de destilación de platos. ¿En qué se parecen conceptualmente? Bueno, porque hay un lugar físico de ese equipo donde se ponen en contacto íntimo las dos fases y después hay un sistema en el cual se separa. Entonces, si ven acá es un contactor de platos. Estos están los platos que tienen los orificios de los platos. Esto que está acá es el líquido más liviano. Entonces el líquido más liviano pasa por los orificios, forma gotitas que van subiendo. En esta zona del equipo se ponen en contacto el líquido de mayor densidad con el líquido de menor densidad. Se produce la transferencia, luego el líquido sigue descendiendo, líquido más denso, y el líquido menos denso va subiendo. Bueno, entonces esta es una torre de contactor de platos. Otro sistema es el que yo más o menos dibujé, que estuvimos desarrollando lo de la etapa ideal, de cómo dimensionar la etapa ideal. Entonces, nuevamente, hay una zona del equipo donde se pone en contacto íntimo las corrientes. La alimentación del producto que yo quiero separar más el solvente. Y luego viene un decantador. Es un sistema en el cual se deja reposar, digámoslo así, la mezcla que sale de aquí. ¿Está? Sale por acá. Se separan el extracto del refinado. Hay unos equipos que están más integrados. Uno los ve de afuera y hay una zona donde ahí está el mezclado, donde se alimentan las corrientes, y por acá sale la mezcla que se separa en dos fases y va un extracto y un refinado. ¿Está? Torres de discos rotatorios. Torres de discos rotatorios, como el dibujo o el esquema que está dispuesto lo indica, hay un eje que gira, eje vertical que gira, adosado a ese eje hay discos que consecuentemente rotan, y en las paredes de la columna hay paletas estáticas. Entonces, esto está girando, esto está estático, entonces se alimenta la corriente con un líquido menos denso por abajo, entonces las gotitas que se van ingresando por acá hacen un recorrido más o menos así,
y las demás pesadas ingresan por acá arriba. Y entonces luego se separan las dos corrientes. La pesada por aquí por el fondo y la liviana por aquí por arriba. ¿Está? Los diámetros de estas torres, bueno, hay allí algunos valores orientativos que son de 1 a 12 metros de altura, de 0,5 a 2,5. La relación entre el diámetro de esta torre y el diámetro de la torre es esto, y la del rotor con el diámetro de la torre 0,6 y 0,7 aproximadamente. Entonces, de vuelta, acá lo que hay es, se ponen en contacto, los dos se separan, uno sigue hacia abajo y el otro sigue hacia arriba, y así sucesivamente. Hay sistemas que se asemejan a torres spray. Torres spray en la cual el líquido más pesado se alimenta por la cabeza de la torre, se forman gotitas, y el líquido más ligero sube, o al revés, se forman las gotitas del más ligero, eso depende un poco como uno tenga los distribuidores. Y bueno, se produce la separación, el líquido sale por la cabeza. Entonces, nuevamente lo que hay que hacer es generar una buena superficie de interfase entre las dos corrientes para luego separarlas. Cuando se reproduce el contacto íntimo, hay transferencia de componentes entre las fases y allí luego se separan. Hay también columnas rellenas, análogas a las de torres de absorción que ustedes vieron. ¿Está? En el cual, bueno, entra un líquido a un distribuidor que está aquí abajo, se forman las gotitas, van subiendo y entra un líquido más denso a un distribuidor que está en la cabeza y está con empaques, con redistribuidores, con la misma estructura física que ustedes vieron, pero muy similar, con algunas variaciones, pero minimorum, de lo que ustedes vieron de torres de absorción. Con esto terminamos la parte de descripción de equipos, que como ustedes han visto son muy breves, porque en realidad en estos equipos no hay demasiadas variantes. Son esos que están ahí y alguno más, pero no mucho más que eso. ¿Está? Y vamos a comenzar a tratar el tema de extracción continua en N etapas. No una sola etapa, sino muchas etapas. ¿Está? Dimensionar N etapas, básicamente el formato de presentación es: tengo una mezcla de A con B, que tiene, sigamos con el caballito de batalla, agua, ácido acético, 40% de ácido acético. ¿Está? Y yo quiero, y tengo, no sé, 5.000 kilos por hora de una mezcla con esta proporción. Y yo quiero extraer el invento, 90% del acético. O sea que del 40% por 5.000, que eso da 2.000 kilos por hora de acético que está ingresando el sistema, quiero extraerle, bueno, ¿cuánto dije? 90%, yo no me acuerdo cuánto es esto. 1.800 kilos de acético. Bien. Entonces, la pregunta a responder es bárbaro. Bueno, ¿qué solvente usar? Bueno, lo vamos a usar tal solvente, metil-isobutилцetona. ¿Cuántas etapas necesito? ¿Cuántas etapas ideales necesito para poder extraer esa cantidad de ácido acético? ¿Está? Bien. Esa sería la presentación del problema a resolver. ¿Qué podemos decir de esto de la extracción en continuo? Bueno, como contraposición, las extracciones de una etapa generalmente se usan nada más que a nivel de laboratorio. ¿Está? Es lo que ustedes conocen de orgánica. En la vida industrial difícilmente usted tenga un sistema de una sola etapa. ¿Por qué? Y bueno, porque una de las formas de ahorrar solvente es poner N etapas en contracorriente e ir extrayéndole el producto A, bajándole la concentración.
¿Tá? 2. Algo que es fácil de aceptar intuitivamente. ¿Tá? Y es que cuanto más etapas yo le coloque, más voy a extraer para una cantidad de solvente dada. Ahora, lo que hay que empezar a valorar allí es, cuanto más etapas tengo, mayor es el tamaño del equipamiento industrial que tengo que comprar. Y consecuentemente se me van los costos. Entonces ahí es una solución de compromiso estrictamente económico. El diseño óptimo de cuántas etapas son las óptimas es economía. Como aproximación general, los equipos de extracción líquido-líquido difícilmente superen las 8 etapas. Unas pocas, 1, 2, 3 etapas y no más de 8. Eso suele ser lo bastante más habitual para este tipo de extractores. Y creo que con esto no, vamos a dejarlo para la semana que viene.